transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles y como parte de Transformado por la Fe hoy estamos viendo 3 de los evangelios y lo que nos enseñan de la resurrección. En esta semana estamos en el evangelio de Mateo, en el capítulo 28, que es el último capítulo del evangelio de Mateo. En la primera parte del capítulo 28, María Magdalena y la otra María ya habían ido al sepulcro, tenían el gran asusto y sorpresa de haber encontrado un ángel allí que le hablaba y que les decía que no tenían miedo y que debían de ir a decirle a los otros discípulos que Cristo no estaba en el sepulcro, que ya se había resucitado. Entonces en el verso 11 dice el texto lo siguiente: mientras las mujeres iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Y estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Y si el gobernador se entera de eso, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Entonces la guardia tomó el dinero y siguió las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es interesante esa parte del Evangelio de Mateo, porque no se encuentra en otra parte. Primero, no se encuentra que la tumba, el sepulcro de Cristo tenía guardia. Y segundo, no se encuentra esa historia de la guardia yendo a hablar con los líderes religiosos judíos, pagándole a la guardia para que ellos divulgaran mentiras diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Es interesante esa parte de la historia. Y luego en el capítulo 28, en el verso 16, la historia cambia a enfocarse en los discípulos. Mientras ese intercambio de dinero y mentiras está pasando, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado, y cuando lo vieron lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo interesante es que mientras los discípulos están en Galilea, esperando en el monte donde Jesús les había dicho que iba a reaparecer, mientras ellos están allí y mientras Jesús se aparece a ellos y les da la gran comisión de ir a ser discípulos en todas las naciones, la guardia que estaba en el sepulcro está intercambiando dinero con los líderes religiosos que tienen la intención de divulgar las mentiras que los discípulos de Cristo habían escondidamente robado el cuerpo para poder decir que él había resucitado. Dos realidades tan distintas y un miedo tan grande que verdaderamente la palabra pasaría que Jesús había resucitado. A veces es importante ver cuánto el enemigo no quiere que la verdad del poder de Dios se manifiesta. Y aparece de varias formas, alguien pagando a alguien más, líderes
religiosos colaborando con líderes políticos para fabricar cuentos que van en contra de lo que el Señor está haciendo. Y mientras todo eso se está ocurriendo, los discípulos están en Galilea, teniendo un momento lindo de encontrarse con el Cristo resucitado, adorándole y recibiendo las instrucciones de hacer discípulos de todo el mundo. A veces podemos perder de vista cómo en toda la historia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo hay evidencia de dinero, de forcejeo, de poder, de ego. Y cuántas veces en nuestro caminar en la fe debemos de tener cuidado de no caer en las trampas, en las mentiras, en el forcejeo, de ser reconocido, de apoyar los líderes políticos o aún religiosos encima de lo que el Señor está haciendo. A veces es muy importante recordar lo que el Señor nos ha dicho y ir a esperar donde Él dijo que iba a revelarse. Y no meternos en los enredos, en los forcejeos, en el movimiento de dinero. Y cuando hacemos eso, tenemos el llamado y la capacidad no solamente de dar testimonio y de hacer discípulos, pero tenemos la promesa que Dios va a cumplir todas las cosas que Él ha dicho y que el Señor va a estar con nosotros todos los días. La noticia de la resurrección fue tan poderosa, tan fuera de lo común, que los poderes querían taparlo, tanto los poderes religiosos como los poderes políticos. Y colaboraron, pero el poder de Dios es más grande. Así que hoy día yo le invito a no caer en los forcejeos de poder, en el querer tapar una realidad por justificar intereses suyos. Yo le invito a tener la sencillez de corazón de recordar lo que el Señor ha dicho a usted y estar presente para adorar, para recibir instrucciones y para estar enfocado en la obra de Dios, no en los poderes del mundo. Gracias, Señor, por darnos oportunidad tras oportunidad de seguirle. Perdónanos cuando nos metemos en medio de egos, de poderes, de mentiras, de intentos de tapar. Ayúdanos, Señor, ser honesto y abierto a los lugares donde usted se revele y nos da instrucciones aún hoy. En el nombre santo de Cristo pedimos. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.